Un agradecimiento al autor. Tate Gineer. ¿Cuánto vale una persona? Parte 9. Compartiendo tu dolor. Lo que comenzó como una noche tranquila viendo a Lola anotar el premio ganador en otro concurso de belleza, rápidamente se convirtió en un asunto incómodo y tenso. A pesar de la cantidad de ruido generado por la multitud cuando otro concursante terminó su actuación, los Louds lo ignoraron mientras Rita y Lincoln continuaban mirándose en silencio después de saludarse. Ninguno de los dos sabía qué decir, ni siquiera qué podían discutir. Había muchas cosas sucediendo en las mentes de Lincoln y Rita que impedían que sus cuerdas vocales produjeran ningún sonido, solo usando la excusa del ruido fuerte más allá de la cortina como tapalera. Finalmente, las gemelas se pusieron tan nerviosas por la tensión que encontraron excusas para alejarse de ella. Lola fingió que necesitaba vigilar a su competencia para que no la copiaran, y Lana tuvo que usar el baño. Incluso con las dos chicas desaparecidas, el niño de cabello blanco y la rubia de mediana edad todavía estaban tratando de aliviar la necesidad de hablar. ¿Pero qué se dirían una madre y su hijo? Lamento haberte maldecido, pensé que eras una maldición y que todo podría volver a ser como era. Cosas así solo existen en los cuentos de hadas. Ambas personas sabían que su relación estaba dañada hasta el punto de que era casi difícil para uno dirigirse al otro como pariente de sangre. Rita sintió que era una especie de bendición que Lincoln todavía se refiriera a ella como su mamá. Él podría haberla llamado fácilmente por su nombre de pila, lo que no solo le habría roto el corazón ya dañado, sino que también habría empeorado en el hecho de que no se veía a sí mismo como su hijo. Solo podía imaginar a Lincoln refiriéndose a Lin por señor en lugar de papá. Al menos no había llegado a ese punto todavía. Al estudiar la cara del niño, Lincoln ahora se mordía el labio inferior, la miraba con incertidumbre y miraba una mirada que coincidía con la suya. La matriarca respiró por dentro. Necesitaba dejar de actuar tan infantil y abordar esto ahora. Esta podría ser una de las pocas veces que Rita podría ver a su hijo en persona en los próximos días o semanas, y estaría condenada si no lo hacía contar. Primero, necesitaban una ubicación más tranquila lejos de cualquier otra persona. Lincoln, ¿podemos hablar en el pasillo? No creo que podamos hablar con claridad con todo el ruido. Lincoln movió sus ojos al piso en pensamiento antes de dar un simple asentimiento. Sin otra palabra, el niño siguió a su madre a través del escenario, pasando a todas las otras chicas preparándose para sus actos. Una vez que llegaron al pasillo, se alejaron unos 20 pies de la puerta antes de que Rita se dirigiera nuevamente a su hijo. Entonces, la madre habló con un toque de confianza. «¿No? ¿Cómo has estado hasta ahora?» «He estado bien en su mayor parte». La respuesta del muchacho fue bastante cortante. «¿Disfrutaste tu almuerzo con tus hermanas ayer?» Lincoln asintió, rascando ligeramente su pie en el suelo de baldosas. «Lenny ganó algunos juegos que jugamos, para nuestra sorpresa, la comida era buena y Luan no pudo evitar contar una broma de vez en cuando. Pero al principio era un poco difícil». La culpa se marcó en las facciones de Lincoln. «Yo hice que Luan llorara después de gritarle sobre el día de las bromas del abril pasado. Pero nos arreglamos. También me gustó el vídeo que ella y Luna hicieron, y me sorprendió que Lenny realmente hiciera una cama y una cómoda para mí». Lincoln no pudo evitar sonreír un poco ante esa noción de amabilidad. Rita sonrió ante eso. Ella ya sabía de su tiempo en Giants a través de sus hijas, pero era mejor escuchar a Lincoln decir que la había pasado bien. Ella también entendió por qué él estaría enfadado con Luan.
Toda la broma del motel todavía estaba arraigada en su cabeza, así como los castigos que ella repartió cuando llegaron a casa. Luan estuvo castigado durante 2 meses, y Lin Señor tuvo que dormir en el sofá la mitad de ese tiempo debido a su participación. Todo ese dinero perdido por el alquiler de esa propiedad requería que los 2 adultos trabajaran más de lo que normalmente lo harían para recuperarlo todo, por lo que su presupuesto de alimentos era aún más cuadrado de lo que ya era. Esto también tuvo el efecto secundario de suspender temporalmente las asignaciones de los niños hasta que los 2 adultos recuperaran sus finanzas. Rita aún podía recordar aquel día en que los niños pelearon por una moneda de 25 centavos atrapados entre los cojines del sofá. Al menos para entonces, Lin decidió aliviar su avaricia renunciando a la bonificación que ganaba al hacer esas largas horas, a pesar de que los niños destrozaron la casa mientras intentaban resolver esa pista. Bueno, me alegro de que te hayas divertido, cariño. Y supongo que también te gustó la actuación de Lola. Lincoln asintió con la cabeza. Sintió que realmente no la había perdonado, aunque lo hice hace días. Rita emitió un leve zumbido en respuesta. Si bien las respuestas de Lincoln fueron mezcladas con confianza, ella se dio cuenta de que todavía no estaba a gusto. Su postura indicaba que se estaba aferrando a algo que no quería dejar escapar, o estaba debatiendo si debía o no. Lo que sea que el niño iba a decir, la madre sabía que iba a estar dirigido a ella, y no le importaría. Rita sintió que vendría por un tiempo, pero necesitaría obligar a Lincoln a hablar. ¿Cómo has estado viviendo con los Santiago? Esa pregunta salió antes de que ella pudiera detenerse. Se sentía como si fuera demasiado directo, incluso pillando a Lincoln por sorpresa. Ha estado bien. El señor y la señora Santiago son personas muy agradables. Bobby ha sido como un hermano mayor para mí. Las mejillas de la cara del niño se pusieron rojas. Ronnie y Anne y yo llegamos a conocernos más, y casi. Lincoln se detuvo de decir más, pero Rita quería que terminara. Lincoln. Rita se arrodilló a su nivel. Sé que hay algo que no me estás diciendo. Sé que todavía estás enojado conmigo y con tu padre, y no voy a sostener eso en tu contra. Así que te pregunto, si necesitas decir algo, hazlo. No te preocupes por mi ofensa. ¿No te contuviste de tus hermanas? Entonces, ¿por qué tendrías que preocuparte por mí? Lincoln miró al suelo. ¿Porque todavía eres mi madre? Mientras me quedaba en la casa de Ronnie y Anne, me sentí como si estuviera en casa. Como si realmente tuviera personas que se preocuparan y me amaran. Quiero decir, ha cambiado un poco en los últimos días, pero eso es lo que sentí en mis primeros días allí. Se frotó uno de sus brazos para calmar los nervios que se acumulaban. La señora Santiago fue muy cariñosa y comprensiva, hasta el punto de que algunas veces realmente me recordó a usted. Bueno, me refiero a su antigua usted. Podría decir lo mismo del señor Santiago, aunque no me esperaba que vaya y le grite a papá como lo hizo. Me acordé de todos los momentos divertidos que solíamos tener antes de que todo esto comenzara, y ahora. Lincoln miró a su madre. Cada vez que pienso en ustedes dos solo tengo estos sentimientos encontrados que no sé qué hacer. Estoy enojado con ustedes por no hacer algo más sensato, pero también estoy triste porque... Miró al piso otra vez. Que tú y papá no me aman como solían. Rita frunció el ceño. Tenía la sensación de que él diría eso. Lincoln. Tu padre y yo nunca dejamos de amarte. Las manos del niño se apretaron en puños cuando comenzó a apretar los dientes. Entonces, ¿por qué mamá? Lincoln gritó, haciendo que la matriarca retrocediera sorprendida. ¿Por qué tú o papá no hicieron nada cuando estaba claro que había estado mintiendo todo el tiempo? ¿Por qué pensaste que era una buena idea dejarme afuera esa mañana?
Estaban tan dispuestos a escuchar a Lin, pero se apresuraron a decir que estaba mintiendo, incluso cuando estaba diciendo la verdad. ¿Por qué trataste de vender mis cosas? Planeabas mantenerme fuera de la casa por el resto de mi vida. El único sonido que emanaba entre los dos era el fuerte aliento de Lincoln. Rita no sabía cómo responder a las preguntas que se le hicieron, además de admitir lo tontos que actuaron ella y su esposo. Esta falta de aportes de Rita comenzó a irritar a Lincoln aún más, ya que su rostro se arrugó en un ceño más profundo. Quería contarle a su madre lo claro que parecía que ella preferiría tener hijas antes que un hijo, con qué frecuencia él tenía que ser el razonable en la casa cuando los padres estaban demasiado asustados o no estaban para dar una idea a las chicas, y cómo casi parecía que todos serían rápidos en culparlo por algo, pero dudan si una hermana Lou tuvo la culpa. Al menos, eso era lo que estaba pasando por la parte superior de su cabeza. El niño de cabello nevado casi tuvo la intención de referirse a Rita por su primer nombre, algo que exhibiría aún más la falta de confianza que tenía con sus padres. De hecho, ¿cómo podría Rita llamarse madre de todos modos? Escondiéndose de sus propios hijos cuando crecen en una actitud, dejando que dichos niños corran sin orientación y solo notando después de que sucedió algo trascendental, además de encerrar a uno de los suyos por falsas pretensiones. Las manos del niño de 11 años temblaron incontrolablemente cuando su ira estaba a punto de estallar. Sin embargo, Lincoln lo cerró, su expresión enojada se convirtió en una mirada solemne. Dando un profundo suspiro, ya no se sentía enojado. Podía enojarse con sus padres todo lo que quisiera, pero había una cosa de la que podía culparse a sí mismo. Aprovecharse de la estupidez de uno. Sabiendo que podía engañar a sus hermanas para que compraran el rumor, incluso Lisa, pero admitiría que debería haberse alarmado cuando sus padres también lo aceptaron. Y no era la primera vez que engañaba a sus hermanas para que no fueran un problema. Sumado a eso, su hábito de no darse cuenta de lo mal que podían salir mal sus planes lo había mordido por detrás más veces de las que podía contar. Rita se confundió un poco al ver a su hijo pasar de una actitud cabreada a una actitud casi indiferente. Antes de que ella pudiera expresar sus preocupaciones, Lincoln habló. El chico volvió su dura mirada al suelo. Podría culparte a ti y a papá por muchas cosas, pero esto es mi culpa. Les mentí a todos solo para tener un tiempo a solas. No intenté terminar esto antes de que fuera demasiado tarde, debería haber parado en el momento en que tú y papá pensaron que realmente era mala suerte, pero ¿qué hice? Simplemente lo ignoré hasta que se salió de control. Trató de hacer que pareciera como si todavía estuviera controlado, pero ahora, las semillas de la depresión comenzaban a brotar. Supongo que realmente no fui una de las 11 mejores cosas que entraron en tu vida. Descubrí que el día que papá llevó a las niñas al trabajo en realidad se llamaba día de llevar a tu hijo al trabajo, no del día de llevar a tus hijas al trabajo. Me llevaste a trabajar contigo, pero terminé destruyendo algo en lo que trabajaste duro durante años. Lincoln abrió las manos al sentir que sus ojos se ponían llorosos. Es culpa mía que no pudieras comprar en la tienda por un tiempo. Debería haberles dicho a las chicas que no podían venir. También es mi culpa por destruir la camioneta. Todo por un asiento menos. ¿Cuántas veces he atascado el inodoro y traté de ocultarlo? Yo era aún la primera persona para comenzar a vender cosas que no estaba en la lista en nuestra venta de garaje. Y es mi culpa que la casa se haya convertido en una pocilga porque quería una tarea diferente. Sin mencionar avergonzar a mis propias hermanas por un trofeo es estúpido. El niño se secó los ojos débilmente, sollozando mientras su nariz se sentía líquida. Sé que las chicas habían hecho algunas cosas malas, pero he sido un hijo terrible. No te culparía si esa es la razón por la que casi me dejan en el parque estatal esa vez. He sido egoísta muchas veces, pero lo que sucedió últimamente realmente se llevó el premio.
No solo mentí para salir de estar con mi propia familia, incluso casi te tuve a ti y a papá detenido por enojo. Lincoln se llevó una mano a la frente con frustración cuando las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo no lo hice porque me di cuenta de que todavía los amaba. Y no quería que pasaras la vida en prisión. Probablemente sea egoísta de mi parte hacer que ustedes pasen por todo eso. Pero al mismo tiempo, yo solo. Simplemente no sé qué hacer. Rita no esperaba que Lincoln pasara de una queja llena de ira a una de autodesprecio. Después de la amenaza de entregar a su propia familia a la policía, había esperado que Lincoln estuviera bastante cansado y cínico acerca de todo este esfuerzo, especialmente cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con él en persona. Sin embargo, la parte cínica solo duró unos momentos antes de que Rita finalmente viera cómo se sentía realmente Lincoln. Él pudo haber estado enojado y con el corazón roto, pero en general, parecía más como un medio para enmascarar al niño deprimido y angustiado que estaba frente a ella ahora. La mujer rubia podría estar de acuerdo en que Lincoln no era el mejor hijo, pero definitivamente era uno que ella no cambiaría por nada en el mundo. Eso en sí sonaba bastante hipócrita con la precaria posición en la que se encontraba su familia, pero al menos estaban trabajando para hacer las paces. Recuerdos del jueves pasado le vinieron a la mente, con Lincoln tratando de ocultar su triste estado antes de huir. Rita inconscientemente levantó las manos. Ella no dejaría que eso sucediera. No otra vez. La matriarca tomó suavemente a su hijo y lo abrazó. Lincoln estaba un poco sorprendido por esta acción, pero ni siquiera intentó resistirse. En cambio, el niño se debilitó en las rodillas y comenzó a gritar en los brazos de su madre. SHHSHHSHH, no te preocupes, Lincoln. Va a estar bien. Lo tranquilizó, enredando el cabello en la parte posterior de la cabeza de su hijo. El brazo de su camisa se humedeció con sus lágrimas, no es que le importara. Rita estaba contenta de haber tenido la suerte de poder abrazarlo nuevamente. Ella también quería llorar, liberar el dolor que sentía por ser una madre incompetente. Derramar su corazón con su hijo por no darse cuenta de cómo sus acciones lo hicieron sentir que no era amado. Pero, la madre tuvo que endurecer sus nervios. Tenía que ser fuerte para los dos, y dos personas llorando no ayudarían. Después de unos minutos de lágrimas constantes, Lincoln finalmente se detuvo. Daba pequeños contratiempos de vez en cuando. Lincoln. Sé que no eres el hijo perfecto en el mundo. Si alguien me preguntara la definición de uno, no sabría qué decirles. Pero si hay algo que yo diría, es que el hijo que tengo ahora, es el mejor regalo que tuve en 11 años. Tu padre y yo te hemos amado desde que te llevaba dentro de mi barriga, y te amamos aún más cuando finalmente naciste. Cometiste errores en el pasado, pero siempre los compensaste y no fueron un gran inconveniente para nosotros. Rita hizo una pequeña pausa para recordar algunas de las acusaciones que Lincoln tenía sobre sí mismo. Bueno. Está bien, fue difícil volver a armar la camioneta y conseguir todos los muebles de la casa, no fue fácil, pero no fue difícil comprar en otra tienda. Además, te lo dije antes de que perdiera interés en esa novela hace un tiempo. Claro, agregué pequeñas partes aquí y allá, pero ya me sentía en una esquina en ese momento. Ahora, en cuanto a todo lo que sucedió durante la semana pasada. Sí, mentiste sobre la mala suerte. Sí, no trataste de convencernos de lo contrario hasta que fue demasiado lejos, pero ahí es donde termina tu culpa. Ahora. Inicialmente tu padre y yo no creíamos en tu mala suerte, pero el problema para nosotros fue que cuanto más se quejaban las chicas de eso, más empezamos a creerlo, error de nuestra parte por no confrontarte en primer lugar, y... Perdón por lo que estoy a punto de decir, querido. Fue el error más miserable que tu padre y yo hemos cometido al sacarte de la casa basado en estos rumores tontos.
¿Ahora? No estoy seguro de qué pasaría si te mantuviera afuera más de una noche, pero me alegro de que solo no haya durado tanto. Yo no. Rita se mordió el labio inferior. No quiero pensar en lo que podría haberte sucedido si te hiciéramos dormir de nuevo afuera. Lincoln sollozó un poco y se limpió parte de las lágrimas húmedas y saladas de las comisuras de los ojos. Estoy seguro de que ya sabes que ninguno de nosotros está contento con la posibilidad de que llames a la policía, y nunca te culparemos por eso. Rita declaró en un tono sombrío. Se apartó un poco de su hijo para mirarlo a los ojos enrojecidos. ¿Alguna vez has oído hablar de esas historias en las noticias sobre padres arrestados por abuso infantil? Lincoln asintió mansamente. Lo que hiciste fue lo que cualquier otro niño probablemente hubiera hecho en tu situación. No fue egoísta de tu parte, Lincoln, solo estabas haciendo lo correcto. Pero, ¿y si tú y papá? Si sucede entonces, ambos lo hubiéramos merecido. Sé que dije que teníamos 10 hijos ese día y que tu padre me corrigió al respecto. Quería decir 11, pero ya estaba mentalmente agotada al hablar a Lim sobre sus lazos. ¿Sabes que tu padre y yo no tratamos de elegir favoritos cuando se trata de nuestros hijos, lo que ha resultado en situaciones muy cuestionables? Y por eso, no cambiamos la forma, nos manejamos a su alrededor, chicos, terminamos haciéndote creer que preferimos a nuestras hijas sobre ti, y no me importó lo suficiente tu bienestar hasta que fue demasiado tarde. Peor aún, les dijimos niños que nunca nos desharíamos de ustedes, pero míranos ahora. Rita miró al piso avergonzada. Puedes pensar que has fallado como hijo, Lincoln, pero te fallé como madre. No estoy segura de cómo puedo compensarte, pero puedo asegurarte esto. Pase lo que pase, no dejaré que una situación como esta vuelva a suceder. Lincoln la miró de reojo. ¿Cómo puedo estar seguro? Volvió a mirar a Rita. ¿Cómo puedes prometerme que esto no volverá a suceder? Rita suspiró. No lo sé, cariño. Pero si lo hace, prométeme esto. No quiero que tengas dudas sobre llamar a la policía una vez que todo esto termine. Si terminamos encerrándote a ti, o a tus hermanas, afuera por alguna razón ilegítima, no duden en llamar a la policía. Lincoln mordió el labio inferior con vacilación. Era diferente cuando parecía que haría cualquier cosa para evitar ir a prisión, y ahora, Rita estaba aceptando las consecuencias que enfrentaría si alguna vez recibiera esa respuesta de su hijo. Con cómo iban las cosas hasta ahora, Lincoln no creía que hubiera llamado la atención de las fuerzas del orden público, pero la mirada decidida en el rostro de Rita le dijo que ella no tendría dudas al respecto si él le dijera de otra manera. Ok. La voz del chico no era más que un susurro cuando habló. Los dos escucharon un par de jadeos audibles. Al mirar hacia las puertas del auditorio, la pareja vio a las gemelas Loud asomando la cabeza por la puerta. No estaban seguros de cuánto tiempo habían estado paradas allí, pero fue suficiente hasta el punto en que corrieron hacia su madre con miradas de preocupación en sus rostros. Pero mamá, no puedes ir a la cárcel. ¿Quién nos cuidará? Lola chilló. ¿Quién nos va a ver crecer? Añadió Lana. Rita esbozó una pequeña sonrisa, revolviendo el cabello de sus hijas. Esperemos que sea algo de lo que no tengamos que preocuparnos. Esto no calmó un poco los nervios de las niñas. Lincoln sintió que su estómago se hundía, sus ojos se volvieron llorosos nuevamente. Era una cosa para él estar destrozado por una decisión que tomó, reforzada por el hecho de que sabía que su amenaza de llamar a la policía todavía se cernía sobre toda la familia. Ver a las gemelas a punto de mostrar sus propias lágrimas no le estaba haciendo ningún favor. Lola volvió su atención a las puertas dobles, escuchando un sonido distintivo que conocía demasiado bien. Van a anunciar los ganadores pronto.
Se tocó ligeramente la cara, notando que su rímel se había vuelto líquida debido a su llanto ligero. Ah. Tengo que arreglar mi cara. La princesita volvió corriendo al auditorio. Rita estaba a punto de seguirla antes de notar la mirada angustiada que Lincoln aún tenía. Ella puso una mano sobre su hombro de una manera segura. Oye, no va a ser tan malo, cariño. Sé que tu padre y yo todavía tenemos que trabajar para ganar tu confianza nuevamente, así que, ¿qué tal si te llevamos a Dairyland este fin de semana? ¿Suena divertido? Pop dijo que tenía que intentar abrirme más. Se dijo Lincoln. Incluso si todavía no estoy seguro si puedo perdonar a mamá y papá, al menos debería darles una oportunidad como lo hice con Lenny, Luna y Luan. Y, nunca podría dejar pasar un viaje a Dairyland. Él asintió, pienso que eso sería divertido. Estoy seguro que lo será. Rita respondió antes de darle un ligero besito en la frente. Ahora, veamos a Lola ganar en otro concurso. Se puso de pie, sacudiendo un poco las piernas debido al entumecimiento que brotaba de ellas, un efecto secundario de estar agachada por un largo periodo. Las mejillas del chico de cabeza blanca se sonrojaron de vergüenza ante el repentino afecto de Rita. Pero él le sonrió. No lo diría en voz alta, pero se sintió bien recibir ese tipo de atención nuevamente de uno de sus verdaderos padres. En la habitación compartida por una cierta fanática de los deportes y una chica gótica, Lynn roncaba bastante fuerte mientras yacía tendida en su colchón. Ronquidocilla había estado así durante varias horas, durante las cuales todos, sin Lori y Lisa, en la casa realmente se dieron cuenta. No estaban seguros de cómo logró dormir, pero no querían interrumpirlo. Lucy revisaba a Lynn periódicamente mientras trabajaba en su poema. No parecía haber ninguna señal de que Lynn estuviera experimentando otro terror nocturno. Parecía que estaba durmiendo como cualquier otro día. La gótica asumió que Lynn finalmente debe haber sido atrapada por tratar de evitar dormir y dejar que su dulce abrazo la reclame. Desafortunadamente, no podría estar más lejos de la verdad. Se sintió una sensación familiar en las regiones bajas de Lynn, lo que significa que pronto tendría que usar el baño. Su cerebro se activó por su sueño forzado, comenzando el tedioso proceso de despertar el resto de su cuerpo. Lynn dejó de roncar, su visión se nubló cuando sus ojos se abrieron lentamente. Parpadeando 2 veces, se limpió la piel muerta que se formó alrededor de los párpados antes de sentarse, la cama crujió cuando el peso cambió. La deportista estiró los brazos y las piernas, haciendo una mueca mientras sus articulaciones producían pequeños estallidos. Girando su columna para obtener resultados similares, Lynn dio un pequeño suspiro mientras se sentaba con las piernas cruzadas, esperando que su cuerpo estuviera completamente despierto. Entonces, ¿cómo estuvo tu siesta? Lucy preguntó, sin apartar los ojos de su libro. Estuvo bien. Lynn se rascó el costado. No hizo mucho más por unos segundos antes de que las palabras de Lucy finalmente se registraran en su cabeza. Espera, ¿siesta? Dijo ella casi en pánico. Lucy miró a su compañera de cuarto. Estabas dormida cuando vine. Me quedé así desde las 4. Pensé que tendrías otra pesadilla o algo así, pero afortunadamente dormiste como siempre, ruidosa y molesta. La niña de 8 años dio un suspiro sonríe antes de redirigir su atención al trabajo de literatura en sus manos. Lynn miró el reloj de su mesita de noche. Eran solo unos minutos después de las 10. 6 horas de sueño y, sorprendentemente, no había tenido una pesadilla ni nada por el estilo. Su mente estaba atrapada en un estado en blanco todo el tiempo. La niña de 13 años entrecerró los ojos al reloj, pensando en cómo terminó dormida. Estaba acostada en la cama, sin hacer nada espectacular. Luego entró Lori. ¿Por qué me pica el cuello?
Ella habló por dentro, rascándose el lado derecho de su cuello. Levantándose, caminó cautelosamente hacia el espejo al lado de Lucy de la habitación. A pesar de verse como siempre, triste, la deportista notó una pequeña mancha roja en el costado que rascó. Al principio, pensó que Fangs la había mordido nuevamente, pero cada vez que ese murciélago quería probar su sangre, siempre dejaba 2 agujeros de perforación muy cerca el uno del otro. Pensó de nuevo cuando Lori entró en su habitación, recordando que tenía algo en la mano. Los ojos de la deportista se abrieron cuando el recuerdo volvió a ella con toda su fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Lynn sintió algo que pensó que no volvería a experimentar: ira. Su hermana mayor irrumpió en su habitación y la drogó a propósito, fuera lo que fuera, solo para que se durmiera. Todo mientras le rogaba que no lo hiciera. No le importaba la razón por la que la morena evitaba dormir. Apretando los dientes y las manos apretando en puños, Lynn gritó una sola frase que fue lo suficientemente fuerte como para que las habitaciones adyacentes la oyeran. «Te voy a matar, Lori». Lucy levantó la vista de su libro y observó a Lynn agarrar rápidamente sus muletas. «Espera, ¿por qué quiere?» La puerta se cerró de golpe antes de que ella pudiera terminar. Lynn caminó tan rápido como pudo hasta la habitación de las Louds mayores, resoplando después de cada respiración. Luna, Luan y las gemelas asomaron la cabeza para ver qué era toda la conmoción. Equilibrándose sobre sus soportes, la niña de 13 años abrió la puerta con el pie bueno. Ambas rubias se sorprendieron por la repentina intrusión, pero rápidamente la sacudieron. «Oh, hola Lynn. ¿Disfrutaste tu siesta como yo?», Lenny preguntó en su habitual tono alegre. Lynn la ignoró. «Tú», señaló a Lori antes de caminar hacia su cama. Las otras hermanas se asomaron a la habitación desde la puerta. «¿Disfrutaste tu siesta, Lynn?», Lori le dio una pequeña sonrisa. «No actúes como si nada hubiera pasado antes. Fue por tu propio bien, Lynn». La joven de 17 años declaró, su sonrisa se frunció. «Mi propio bien». Lynn dejó caer sus muletas mientras saltaba sobre la cama. Agarró la parte delantera de la camisa de Lori y la acercó a 1 pulgada de su rostro. «Así que drogarme para hacerme dormir y posiblemente tener otra pesadilla se supone que sea algo bueno». Las otras chicas, sin Lisa, jadearon ante esta revelación. «Bueno, ¿tuviste pesadillas?», respondió Lori, no intimidada ni un poco por la bravuconería de Lynn. «Yo. Bueno, no lo hice, pero nada, Lynn». Lori empujó el pecho de la joven adolescente con su dedo. «El resto de nosotras estábamos enfermas y cansadas de que estuvieras tan deprimida y haciéndote lucir peor de lo que ya estabas». Empujó a Lynn lo suficiente como para hacer que la niña de 13 años cayera de bruces sobre la cama. «No quería tener que hacerlo, Lynn, pero no me diste mucha elección. Al ritmo que ibas, literalmente estabas haciendo que tu lesión en el pie fuera la menor de tus preocupaciones. Mira, lo entiendo, crees que Lincoln nunca te va a perdonar sin importar lo que hagas, pero eso no significa que literalmente deberías condenarte a una muerte lenta». «¿Qué?». Lynn se cruzó de brazos desafiante. «Nadie dijo que me estaba muriendo. En realidad, mi quinta hermana mayor», interrumpió Lisa. Ella estaba en lo correcto. Tomé algunas muestras mientras estaba en estado de conciencia suspendida y descubrí que su falta de descanso necesario ha retrasado el proceso de curación de su talón de Aquiles, ni mencionar que estabas algo desnutrida y deshidratada. Lynn se movió inquieta ante las noticias. «Yo no pensé que fuera tan malo». «Lynn», dijo Lori en un tono más reconfortante. «Como te dije antes, todos echamos de menos a Lincoln. Ya es bastante malo que lo hayamos perdido por un tiempo, pero no queremos perderte a ti también».
Y en todo caso, al dormir te sacaste al viejo tú, uno que no toma nada de nada. Casi parecías listo para golpearme. Lin se frotó el brazo nerviosamente, emitiendo un pequeño zumbido. Lo siento. No lo hagas. Ahora quiero que bajes y comas algo. Papá te dejó un poco de goulash en el refrigerador. Mira, Lori. Aprecio que intentes ayudar, pero no estoy. Lin se detuvo cuando su estómago dio un gruñido audible. Lori sonrió con complicidad por tener razón. Bien. Comeré algo. Y no quiero que tengas una recaída, Lin, así que todas nos aseguraremos de que descanses, comas y bebas adecuadamente hasta que estés de pie. Lin fulminó con la mirada a su hermana mayor. No necesitaba una niñera como una niña pequeña, pero el tono de Lori indicaba que era más una orden que una declaración general. Al no tener sentido discutir, Lin asintió con la cabeza antes de alcanzar sus muletas. Sin decir palabra, pasó junto a sus hermanas y entró en el baño. Necesitaba vaciar su cuerpo de desechos antes de poder comer algo. Una vez que se cerró la puerta, las otras hermanas se apiñaron alrededor de Lori. Amiga, ¿realmente hiciste lo que Lin dijo que hiciste? Luna preguntó. Sí, lo hice. Me alegré de no haberla puesto en coma accidentalmente. Bueno, usaste un poco más de la dosis recomendada, por lo que no me sorprendería si hubiera dormido hasta las 0200 horas. Lisa preguntó mientras leía una tabla en su portapapeles. Sin embargo, parece que se desgasta más rápido cuando se deben satisfacer las necesidades corporales. Aún así, ¿no crees que eso fue una especie de inyección en su privacidad? Luan bromeó, riendo brevemente. Todos los demás rodaron los ojos ante el juego de palabras. ¿Vas a terminar usando esa cosa con más frecuencia? Lola preguntó. Vi algunos vídeos en YouTube sobre cómo alguien puede volverse dependiente de los antidepresivos o algo así. Lisa dio un resoplido bajo. Pish posh. Ese suero no es algún tipo de droga que induciría la dependencia de tomarlo innecesariamente. Demasiado y nuestra hermana podría terminar en un estado catatónico, como todos conocen, en coma, durante unos días. Como tal, solo debe usarse según sea necesario, como si Lin tuviera otro episodio de depresión. ¿Crees que es correcto obligarla a mejorar? Quiero decir, ¿a la gente no le gusta hacer eso por su cuenta? Preguntó Lady. Me duele decirlo, pero dudo que Lin hubiera mejorado por su propia voluntad. Pensé que no se preocuparía demasiado por eso después de tratar de comunicarme con ella, pero todos sabemos cómo funcionó eso. La muerte siempre es fría y cruel cuando viene lentamente, y Lin ciertamente no necesita eso. Lucy miró la puerta del baño. Al menos deberíamos estar agradecidos de que uno de nosotros finalmente tenga suficiente espíritu para hacer algo al respecto. El resto asintió. Aún así, no quiero que Lin crea que Lincoln no la perdonará. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con él todavía. Añadió Lori. Si puedo hacer una sugerencia. Las chicas miraron a Lisa. Si no podemos lograr que ella detenga su depresión crónica por la ausencia de Lincoln, tal vez podamos intentar un enfoque diferente. ¿Cómo qué? La rubia mayor preguntó. Podríamos hacer que acepte que si Lincoln no la perdona, no debería dejar que eso le impida tratar de ser una mejor persona. Es una simple lección de psicología que le brindaría un poco de consuelo a Lin, si es temporal. Además, no es que haya progresado en las últimas 168 horas. Luna se enfureció por esto. Muy rudo, amiga. ¿Entonces le vas a decir que ni siquiera debería molestarse en intentarlo? En cierto sentido. La prodigio aclaró, podríamos intentar aplicarnos al lado competitivo de Lin, lo que puede estimular algo en su cerebro que le permita intentarlo. Sabiendo que Lin odia llegar al final, y viendo que casi se parecía a su ser deportivo habitual, es mejor que intentemos esto pronto. Antes de que vuelva al modo Lucy.
Me ofendería con ese comentario, pero es muy cierto. La gótica declaró. HMMM. Lori golpeó sus dedos en la cama. ¿Podrías estar en algo, Lisa? Solo esperemos que esto realmente funcione. Si no funciona, entonces lo único que podría llegar a ella es, literalmente, hacer arreglos para que Lincoln y Lucy 2 se encuentren. Detrás de su oscuro flequillo, Lucy lanzó una mirada dura a Lori. No me presiones. Una charla entre amigos. Había algo en el viernes que le gusta informar a la gente cuando el fin de semana está por llegar. Tal vez se debió al hecho de que su jefe parecía más relajado en este día que cualquier otro día. O tal vez fue que el tráfico era mucho más ligero de lo normal esta mañana. O, si usted es la familia Lowe, estaría en medio de una discusión grupal sobre los planes que tenga este fin de semana. El estado de ánimo actual de la familia era muy diferente al de la semana pasada. Las chicas estaban de mejor humor y hablaban sobre lo que podían hacer durante los próximos 2 días. Lisa y Lucy pasaron ideas sobre cómo podrían acercarse a Lincoln. Luna tuvo un concierto que estaba desesperada por hacer después de tener algo de energía recién descubierta. Luan tuvo otra fiesta de cumpleaños para asistir. Lenny quería visitar el centro comercial. Lana planeaba encontrar otro reptil exótico en el bosque, y Lola sorprendentemente, se lo tomaría con calma y se relajaría. Los padres ya se habían ido a trabajar, pero no antes de informar a sus hijas que Lincoln accedió a ir con ellas a Dairyland mañana. Todos estaban bastante felices de escuchar esa noticia, incluso Lynn logró sonreír un poco. Cumpliendo su promesa, y porque sus hermanas probablemente la sacarían de la cama, la niña de 13 años se unió a su familia para el desayuno por primera vez en 5 días. Todos se aseguraron de que la deportista se llenara antes de que necesitaran asistir a la escuela durante 5 horas. Con Lori, estaba feliz de ver a sus hermanas de buen humor, probablemente la primera vez desde la ausencia de Lincoln. La adolescente mayor miró de reojo el asiento vacío donde solía sentarse su hermano, antes de volver a dirigir su atención a sus hermanas en el chat. La estudiante de secundaria puede estar feliz, pero también se sintió un poco celosa. Han pasado 8 días y todavía tiene que avanzar en lo que podría hacer por Lincoln. Más de la mitad de sus hermanas ya se las arreglaron para hacer las paces, o tenían planes de hacerlo, y si no intensificaba su juego, sería la última en salir de la lista de odio de Lincoln. Conseguirle algo con el tema de haces Abby sonaba bien, pero sería barato en comparación con lo que sus hermanas han hecho hasta ahora. Ella ni siquiera había hablado con él desde que él se escapó. ¿Qué era con lo que sus padres habían lidiado hasta la noche anterior? Bueno, al menos Rita. También podría agregar a Lynn a la mezcla, pero era bien sabido que la niña de 13 años todavía estaba nerviosa por estar cerca de su hermano. Mirando hacia atrás a la chica deportiva, su mirada logró atrapar a Lynn mientras la niña de 13 años comía su cereal. La deportista todavía estaba un poco molesta por haber sido drogada la noche anterior, pero dio una mirada fría antes de concentrarse en su desayuno. Lori dio el último mordisco a su tostada francesa, la sensación familiar de frustración se hinchó en su estómago. Desde pensar en lo mucho que había trabajado para encontrar algo para Lincoln, solo para imaginarse el final, hasta tratar con su propia hermana prácticamente hambrienta, y ayudar a sus otras hermanas con sus ideas para Lincoln, le dejó a Lori poco tiempo para concentrarse en cualquier otra cosa. Ella no lo decía en voz alta, pero ocasionalmente se sentía como una segunda cuidadora de sus hermanas menores. Los padres no serían de mucha ayuda a veces con sus ocupados horarios de trabajo, por lo que Lori tendría que asegurarse de que el resto ordenara sus cosas antes de poder hacer lo suyo. Y fue un papel que le asignaron desde que Lenny entró en su vida. De pie, la adolescente agarró su plato para tirarlo en el fregadero de la cocina, su teléfono se movía en su bolsillo con cada paso.
Instintivamente, ella lo agarró suavemente, solo para alejarlo. Desde que Lincoln comenzó a quedarse con los Santiago, Bobby rara vez le enviaba mensajes de texto. Lori tendría suerte si le enviaba un mensaje preguntándole si necesitaba ayuda. Poniendo su plato en el fregadero, Lori hizo una pequeña pausa mientras limpiaba el plato. Ya que ella estaba en ese tema, ¿cuándo fue la última vez que habló con Lincoln sobre algo? Como en una larga conversación que no fue corta y al grano, o no sobre negociar algo. Debe haber sido hace años, ya que su cerebro estaba en blanco. Sacó su teléfono de su bolsillo y buscó entre los contactos, encontrando el número de Lincoln. Lori frunció el ceño, recordando cuando le dijo a su hermano que no tenía tiempo para mensajes inútiles de él. En este punto, ella daría cualquier cosa en el mundo para que Lincoln la llamara al menos una vez. Frunciendo los labios, Lori seleccionó su número y presionó el botón de llamada. Oh, por favor, no actúes como si te importara una mierda. ¿Lo único que te importa es enviarle mensajes de texto a tu precioso novio? También podrías estar casada con ese teléfono teniendo en cuenta la frecuencia con que lo escribes. Esas palabras sonaron en la cabeza de Lori cuando el tono de llamada sonó. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, la adolescente colgó. Lo que sea que los dos discutan podría ser demasiado largo para hablar por teléfono. Además, Lori temía estar demostrando que Lincoln tenía razón, y podría parecer que estaba tratando de evitar una reunión directa. ¿Voy a tener que hacerlo literalmente cara a cara con esto? Solo espero que mi hermano esté dispuesto a escuchar. Lori suspiró por dentro. Carol caminó por los pasillos de la escuela secundaria Royal Woods, una sensación de calma irradiando de ella. Los viernes generalmente significaban el comienzo de las ventas de fin de semana en el centro comercial, y como había recibido su último sueldo de su trabajo a tiempo parcial, la rubia claramente tenía planes para los próximos días. Ni siquiera la atmósfera caótica de su escuela podría derribarla hoy. De hecho, su semana fue bastante buena por todas partes. Además de que Connor vuelve accidentalmente su cabello platino, la principal fuente de frustración de Carol residía con Lori. La joven de 17 años nunca buscó a la hermana Lou, ya que Lori tendría la oportunidad de frotarle algo en la cara cada vez que estuviera cerca. Sin embargo, lo que sucedió normalmente estuvo ausente los últimos 8 días. Carol vería a Lori en el almuerzo, en clase o en los pasillos, pero la Lou nunca hizo ningún movimiento hacia ella. Todo lo que la Pingree vería es esta cara deprimida y pareciera preocupada, y que los amigos de Lori tampoco sabían cómo ayudar. Ahora que lo pensaba, Lori podría estar teniendo problemas de pareja. Un pequeño ceño se formó en la cara de Carol. Lori tendía a jactarse de lo genial que era Bobby en comparación con su propio novio, algo de lo que Carol estaría muy a la defensiva. Claro, Adam puede no tener un trabajo a tiempo parcial en este momento, o hacer lo que sea que Bobby haga, pero no era como si le importara. Carol parpadeó un par de veces, sintiendo algo descansando en sus pestañas. Instintivamente, ella sacó el objeto extraño, que resultó ser un par de pestañas sueltas. Maldita sea. Ahora tengo que realinearlas. Dirigiéndose directamente al baño de mujeres más cercano, la rubia se apoyó frente a un espejo y se puso a trabajar. Cuando estaba reajustando sus pestañas, el sonido distintivo de un pedo atravesó el baño de otro modo silencioso. Usando el espejo, Carol miró más allá de su reflejo, para encontrar un par de pies cubiertos por pantalones cortos de color khaki, debajo de una puerta de la cabina. Otro pedo se originó en el puesto, la chica detrás de él dio un pequeño suspiro antes de que se tirara el inodoro. Después de manejar su negocio, Lori salió del puesto, solo para ver a la última persona con la que quería tratar hoy. Ninguna de las rubias dijo nada por un momento, las mejillas de Lori se pusieron rojas al darse cuenta de que Carol pudo haber escuchado sus pedos.
Su rostro se convirtió rápidamente en una mueca una vez que superó su vergüenza. No escuchaste nada, ¿verdad? Lori, yo. Carol comenzó a darse la vuelta para mirarla. Cierto. La Loud apretó los puños, haciendo que Carol volviera al fregadero con miedo. Sin embargo, eso duró un segundo cuando Carol comenzó a dejar que su frustración creciera. No estaba dispuesta a dejar que Lori la empujara cuando ni siquiera hizo nada para ofenderla. ¿Cuál diablos es tu problema? Todo lo que hago es saludarte o decir eso, y haces que parezca que te ofendí de alguna manera. Cuando ni siquiera hice algo. O, como si no estuvieras planeando contarles a tus amigos en Facebook las veces que me tiré un pedo cuando dije que eran mis zapatos. Carol levantó una ceja. ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Lori se cruzó de brazos. Obviamente, ¿por qué tratarías de hacer una declaración de que eres mejor que yo en literalmente todo? Comenzó a contar con los dedos. Prom Queen, Bluebell Scouts, clase de cocina, golf. Carol puso una mano abierta frente a la cara de Lori para silenciarla. Sostén el teléfono. ¿Crees que soy mejor que tú, solo porque gané algunas cosas y tú no? Lori humeó en silencio por un momento. Bueno, ¿por qué no lo estarías? Además de lo que acabo de decir, eres prácticamente mejor, tienes mejores calificaciones, probablemente también tengas una buena familia, un buen... Lori hizo una pausa por un momento. No, obvio que aún te ama y... Su voz comenzaba a quebrarse cuando algunas lágrimas de enojo comenzaron a gotear. Un hermano que no cree que seas la peor hermana de todas. La niña Lou respiró temblorosamente, llevándose una mano a la boca para amortiguar los pequeños gritos que daba. Su máscara de pestañas comenzó a caer de sus ojos cuando sus lágrimas las arruinaron. Lori no había llorado ni una sola vez desde que comenzó todo este asunto. Sintió que necesitaba ser fuerte por el bien de sus hermanas, y Lynn estaba llorando la mayor parte del tiempo cuando la comprensión la golpeó por completo. Sin embargo, esos muros que construyó se habían desgastado cada vez que le recordaban la tensa relación que tenía con Lincoln, incluso antes de que comenzara todo este incidente de la suerte. El hecho de que Bobby lo supiera y prácticamente se volvieran solo amigos, rompió el puente con fuerza. Era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente dejara que el agua se aflojara. Una parte de Lori estaba esperando que su rival hiciera un comentario condensado sobre su difícil situación. Si un comentario sarcástico dejara los labios de Carol, Lori seguramente cerraría la boca de la adolescente. Ella realmente necesitaba una razón para limpiar su reloj. En cambio, obtuvo una respuesta completamente diferente. Lori, ¿tienes problemas en casa? La voz de Carol era sincera y preocupante, lo que llevó a Lori a asentir. Lamento escuchar eso. Quiero decir, no podía imaginar cómo me sentiría si Connor me odiara, pero pensé que podrías haber estado teniendo problemas con tu novio desde que no te he visto con Bobby últimamente y... Son las dos cosas. Aclaró Lori. Hoy iba a encontrar a Lincoln y hablar con él por primera vez en una semana. Y todavía estoy un poco nerviosa por hacerlo. Carol se tocó la barbilla. Lincoln, espera, ¿no fue él el chico de pelo blanco que me invitó a tu casa para una foto esa vez? Su mirada inquisitiva bajó a la de un ceño fruncido. ¿Y me cerraste la puerta en la cara? Lori frunció los labios. Sí, ese era él. Cierto. Carol cambió su postura un poco. Entonces, ¿por qué estás nerviosa por hablar con Lincoln? La niña Lou se limpió los ojos y notó las marcas negras en sus dedos. Digamos que Link y yo tenemos una relación bastante tediosa. ¿Cómo sucedió eso? Pensé que todos tus hermanos te admiraban, mientras que mi hermana es emo por cualquier razón y mi hermano puede ser muy molesto a veces. Carol se cruzó de brazos.
Todavía no sé por qué pensaste que yo era mejor que tú. Tienes 11 hermanos maravillosos, formaste parte del equipo de golf universitario cuando éramos estudiantes de primer año, y me tomó un año entrar en eso. También consigues más amigos que yo, y ni siquiera me hagas empezar de peinado. Carol mira su reflejo. Use 6 latas de champú seco y todavía está atascado en esta curva. Ella dejó caer los hombros. Y mi hermano usó lo último de mi champú que hizo que su cabello sea blanco como un idiota. Lori enfurruñó sus hombros, con los ojos pegados al suelo de baldosas con culpa. No solo estaba lidiando con tener una mala relación en 2 frentes, sino que ahora se daba cuenta de que no había hecho nada más que intimidar a alguien que ni siquiera merecía su ira, todo por la mezquindad de la niña Loud. Lo siento, Carol. Carol volvió a mirar a la otra rubia. Lo siento por actuar como una perra contigo durante todos estos años. Carol hizo una mueca al oír el lenguaje de Lori. Bueno, no diría que eras un... No trates de endulzarlo, sabes que es verdad. Todo lo que hice fue antagonizar y alardear de lo genial que era, solo para tratar de molestarte por una estúpida razón. Lori comenzó a apretar los dientes. ¿Sabes la última vez que tuvimos una buena conversación? Eso fue cuando éramos campanillas. Lágrimas calientes comenzaron a brotar de sus ojos. Incluso terminé nuestra amistad solo porque obtuviste más insignias que yo. La chica Loud se acercó al fregadero, mirando la triste forma que era su reflejo. ¿Qué pasa si mi hermano no quiere hablar conmigo durante años? Todos los que conozco me van a odiar para siempre. Carol puso una mano sobre el hombro de Lori. No te odio. Claro, es posible que hayas sido un poco jactanciosa y una imbécil, y que dijeras cosas malas sobre mí a mis espaldas, y que probablemente hicieras acusaciones locas sobre mí a tus amigos. La rubia notó la formación de la cara de Lori. Un ceño más profundo. Ok, además de eso. Realmente no podría odiarte, incluso si lo intentaras, Lori. Quiero decir, a menos que le hicieras algo a mis hermanos o padres, entonces lo haría. Pero dudo que pueda estar tan enojada contigo. Aunque no lo entiendo, ¿cómo? Lori miró a Carol a los ojos. ¿Cómo puedes ser tan indulgente con alguien que no ha hecho más que darte problemas por los últimos 10 años? Tingre se encogió de hombros. Creo que realmente no tengo un hueso malo en mi cuerpo. Estoy molesta, claro, pero nunca he golpeado a alguien. Nunca he estado en una pelea, para ser honesta, ya que creo que no tienen sentido. Además, entre tú y yo. Carol miró hacia la puerta del baño por un momento, esperando que no se abriera en ese segundo. En realidad no sé cómo pelear. Susurró. Lori no sabía cómo responder a eso, por lo que Carol continuó, pero, volviendo al otro tema, ¿tu hermano todavía te ama? Teniendo en cuenta que Lincoln no había llamado a la policía y estaba perdonando lentamente a la familia. Supongo. Entonces estoy seguro de que probablemente te escuchará. Lincoln parecía un buen chico, así que dudo que se enoje contigo por mucho tiempo. Si es como Connor, probablemente solo quiere que le demuestres algo. Lo último que escuché de él fue que quería que demostrara que lo amaba. Pero la cuestión es que no sé cómo expresarlo. Mis otras hermanas ya tienen ideas, mientras que yo no tengo nada. Bueno, ¿qué le gusta? Cosas típicas de niños, videojuegos, hace Sabi, Muscle Fish, lo habitual. Sin embargo, mis hermanas ya tomaron algunas ideas de ese montón. Carol tarareó en sus pensamientos. Bueno, tengo planes de ir al centro comercial después de la escuela. ¿Por qué no lo revisamos y vemos qué podemos encontrar? Lori no fue tan optimista ante la idea, al ver que su visita previa a ese lugar con Bobby no dio ningún fruto. Pero, no era como si tuviera mejores ideas. Está bien, supongo. Pero primero, tengo que hablar con mi hermano después de la escuela. Eso funcionará.
Carol buscó en su bolso. Ahora arreglemos tu cara. Sin ofender Lori, pero mirar ese rímel en ruinas está lastimando mis ojos. Lori volvió a mirar al espejo antes de lanzar un grito estridente. Agarrando un puñado de toallas de papel, las chicas se pusieron a trabajar. ¿Listo para una pizca algo de aire hoy, Lameo? Ronalda golpeó suavemente a su novio en el hombro. Lincoln hizo una mueca, reajustando su mochila. Supongo. Solo nervioso es todo. No te preocupes por eso. La niña hispana le puso un brazo por el hombro. Obtuviste a la mejor entrenadora. Además, mi madre puede remendarte la cara rápidamente si aterrizas en él. Ella señaló con un dedo sus dientes. Sin embargo, te recomiendo que no lo hagas. Vaya, eso me hace sentir tan mucho mejor. Fue el comentario sarcástico del chico de pelo blanco. No tienes por qué hacerlo. Además, mañana irás a Dairyland. Lincoln movió sus ojos a un lado. Un poco. La escuela no era un problema los viernes, y para Lincoln, el día pasó bastante rápido debido a que estaba plagado de pensamientos sobre su inminente destino en una patineta, y el próximo viaje a Dairyland con sus padres. Hablar con su madre había aliviado un poco el nerviosismo en su estómago, pero Lincoln todavía no había hablado con su padre en absoluto. Lo último que recordó fue que a su padre no parecía importarle cómo un reptil gigante casi lo hacía merienda. Esto a su vez llevó a Lincoln a recordar cómo se le pidió que se alejara de la casa. No pudo evitar formar una pequeña mirada ante ese recuerdo. Definitivamente había mucho que Lincoln y Lynn Sr. tendrían que discutir sobre esos asuntos, especialmente si Lynn quería ser reconocido nuevamente como padre. Al ver a Lincoln profundizando en sus pensamientos, Ronnie Anne decidió interrumpirlo. Entonces, ¿todavía me llevarás a Gillian en algún momento? Lincoln parpadeó cuando recuperó la conciencia, un pequeño sonrojo cruzó su rostro. Sí, ¿cuándo te gustaría ir? Tú eres el que me llevará en esta cita, Lincoln. Así que tienes que planearlo. No puedes llamarte exactamente hombre si no tomas las riendas. Quiero decir, lo haría si pudiera, pero se supone que eres el que tiene los pantalones aquí. Lincoln se puso un poco impasible ante el comentario sarcástico de su masculinidad, pero sabía que Ronalda estaba bromeando. Sin embargo, él no sabía lo primero sobre las citas reales. Dudaba que Ronnie Anne lo supiera, pero por primera vez en mucho tiempo, el niño de cabello blanco sabía que tendría que pensar en algo para impresionarla. Probablemente podría pedirles consejo a algunas de sus hermanas, pero, dada su historia de ser expertas, eso probablemente no sería demasiado bueno. A no ser que... Hey Link. No estoy seguro de si soy solo yo, pero parece que hay dos Loris. Ronnie Anne habló, señalando a una adolescente que esperaba en la esquina de la calle. Efectivamente, era su hermana mayor, junto con otra chica de cabello rubio que estaba apoyada contra un Chevy Cruze 2014 plateado. Lori parecía estar esperando a alguien, mientras la otra chica estaba hablando por teléfono. Lincoln entrecerró los ojos un poco para tratar de averiguar quién era la otra chica. Su estilo de ropa parecía muy familiar, la forma en que su cabello estaba rizado cerca de su cintura se destacaba como un pulgar dolorido, y su parecido con Lori era tan cercano que uno podría suponer que eran hermanas. La confusión superó a Lincoln una vez que una persona vino a su mente. Esa no es otra Lori, es Carol Pingree. ¿Quién? Ella ha sido la rival de Lori desde que eran niñas. ¿Pero qué están haciendo juntas? Las rubias deben haber escuchado a Lincoln gritar, viendo cómo miraban en su dirección. Lori esbozó una pequeña sonrisa y los saludó con la mano. Ambos niños de 11 años dudaban al principio. Lincoln se preguntaba si esto era algún tipo de truco, especialmente porque las adolescentes estaban al lado de un automóvil.
Ron y Anne no pudo evitar sentir una ligera irritación ardiendo en su pecho. Podría haber sido debido al hecho de que Roberto estaba saliendo de alguna manera con lo que silenciosamente llamó a Lori como una perra vestida de oveja. O, ella todavía estaba molesta con la mayoría de las chicas por su tratamiento anterior de Lincoln. Sin embargo, no importaba mucho, porque se enfrentaría a las dos chicas si fuera necesario, a pesar de que eran mucho más altas y fuertes. Una vez que los dos estuvieron al alcance del oído, Lori finalmente habló: «Hola Lincoln. ¿Cómo estuvo tu día?» Algo parecía un poco extraño en su voz. Sonaba casi demasiado dulce. Lincoln se encogió de hombros. «Bien, supongo. Realmente no me di cuenta porque me he distraído». Él pausó. «¿Y tú? Podría haber sido mejor». La adolescente respondió con inquietud. «Genial». Lincoln cruzó los brazos. «Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que estás aquí?» Miró a la otra rubia. «¿Y con Carol nada menos? Pensé que la odiabas». «Esa es una larga historia. Y vine aquí porque quería hablar. Acerca de...» Lori frunció el ceño y desvió la mirada hacia el suelo. «Todo». En ese momento, Ron y Anne decidió unirse a Carol a un lado. Mientras se apoyaba en el auto, observaba a la rubia con el rabillo del ojo, que ocasionalmente levantaba la vista de su teléfono para mirar a los Louds. La niña hispana estudió el auto, admirando lo que estaba viendo. Para un automóvil de 4 años, todavía estaba en perfectas condiciones. «Entonces, ¿este auto es tuyo?» «PFFF». Carol buzó: «Ojalá. Es de mi madre. En realidad, quiero un Acura cuando tenga mi propio auto». «¿Y tú?» Ron y Anne se encogió de hombros. «No sé mucho sobre autos además de lo bien que se ven». «Está bien». Carol hizo una pausa. «Entonces, ¿eres la novia de Lincoln o solo una amiga?» Farfulló Ron y Anne, insegura de cómo responder eso. Mientras Ron y Anne y Carol estaban hablando. «Lincoln, déjame preguntarte esto. ¿Qué piensas de mí como hermana? Desde la primera vez que naciste, hasta ahora. Y no tengas miedo de insultarme. Solo quiero que seas sincero». Lincoln frunció los labios y golpeó con los dedos el hombro mientras miraba el cielo azul claro. Honestamente, había tanto que podía decir sobre Lori que una o dos palabras no serían suficientes para describirla. Ella le trajo una bolsa mixta de emociones polares opuestas. Lori lo haría sentir feliz un momento y luego triste al siguiente, sentirse en la cima del mundo y en el fondo del barril, sentirse libre de problemas y sentir que todo fue su problema. Lincoln miró al suelo mientras continuaba formando su respuesta. Pensó en las veces que Lori hizo algo bueno por él por la bondad de su corazón, y no cuando ella necesitaba un favor de él. También pensó en las veces que sus palabras solo lo hacían sentir que significaba muy poco para ella. Tampoco era la primera vez que lo pensaba. Habiendo pasado una buena cantidad de tiempo lejos de las travesuras de su familia, ciertos recuerdos pasaron por su mente a los que, al principio, le prestó poca atención. Estos recuerdos eran incidentes en los que sus hermanas lo reprendían un poco más duro de lo previsto. En ese momento, Lincoln había hecho caso omiso de su insulto, pero solo le había dado la oportunidad de volver a visitar esos momentos negativos. «Hay muchas cosas que podría decir sobre ti, Lori. Puedes ser una hermana muy amable que siempre está ahí para nosotros cuando la necesitamos, y luego hay momentos en los que realmente eres muy egoísta, hasta el punto de que a veces creo que disfrutas usándonos como esclavos. Sin contar recientemente, te he visto como una especie de término diario, por así decirlo». «¿Término medio?», preguntó Lori. «Básicamente, me hace sentir que estoy en la cima de mi juego, y en el fondo, al mismo tiempo. Aunque...
Si tuviera que ser sincero, últimamente ha sido más de la segunda parte. Lincoln se metió las manos en los bolsillos. Cada vez que te burlas de mí, lo ignoraría como si no fuera nada. Pero, después de haber tenido tiempo de pensar algunas cosas, no pude evitar sentir que no significaba nada para ti. Lori se frotó el brazo, sabiendo a dónde iba esto. ¿Recuerdas la vez que el baño había sido tapado y dijiste que la princesa Pony era peor que yo? La adolescente asintió. En aquel entonces no me importaba mucho el insulto, pero ahora... duele. Lincoln apretó los puños. Duele saber que realmente piensas de esa manera sobre mí. Ni siquiera sé cómo se supone que debo manejar que una de mis hermanas piense en un libro es peor que su propio hermano. No ayuda cómo todas ustedes se burlaron de mí durante semanas antes de que finalmente decidieran dejar de hacerlo. Aún más, cuando estaba tratando de pensar en un nuevo regalo de aniversario para nuestros padres, dijiste que era difícil no burlarse de mí cuando estaba en pánico. Prácticamente estaba lo suficientemente devastado como estaba, sabiendo que mamá y papá simplemente arrojaron mis regalos al desván para que los olvidaran, mientras todavía tienen los suyos. El niño desvió la mirada hacia su hermana. ¿Te hace feliz dejarme sentir que no puedo ser como tú o nuestras hermanas? Lori no pudo decir nada por un momento. Bueno, no. Yo. Y luego estuvo el momento en que saboteaste el examen de manejo de Lenny, después de que yo y las demás pasamos horas haciendo lo que parecía imposible. Claro, te arrepentiste y le enseñaste a conducir después, pero el hecho de que te sentías tan celosa que tenías que hacerlo en primer lugar es solo. Lincoln mordió el labio inferior. Ni siquiera puedo encontrar las palabras correctas para eso. Una mirada comenzó a formarse en la cara del chico. Entonces, hay muchas veces que me echaste de tu habitación, incluso cuando accidentalmente entro allí. No te veo haciéndolo con ninguna de nuestras hermanas, y también es la habitación de Lenny, así que a veces me sigo preguntando para mí mismo por qué actúas como si fueras la única que vive allí. Y lo curioso es que... se golpeó el pie para desahogar su creciente frustración. Entran a mi habitación cuando les apetezca. Es como si ustedes, chicas, intentaran hacer una declaración de que, como único hermano, no puedo tener mi propia privacidad. Pero tengo que dejar que las chicas lo tengan o me convertiré en un pretzel humano. Ronnie Anne no estaba demasiado sorprendida por esto, el ceño fruncido en su rostro era bastante evidente. Carol era exactamente lo contrario. Lori bajó la cabeza avergonzada, sin formar ningún tipo de respuesta, ya que sintió que Lincoln no había terminado con su perorata. Muchas veces, mis propias hermanas se burlaban de mí, ya sea por mi sexo o por falta de logros. Se necesita mucho para enojarme mucho, si lo que sucedió ese jueves por la noche probó algo. Sin contar la semana pasada, apenas, si es que lo hice, insulté a mis propias hermanas con malas palabras, en parte porque creo que ustedes, chicas, se unirían a mí y me pedirían disculpas, incluso si yo no fuera quien lo inició. ¿Por qué? Lincoln suspiró, simplemente no soy ese tipo de persona. Por lo general no me importan los insultos, pero creo que puedo decir que con el tiempo, finalmente se metieron debajo de mi piel. Pero la peor parte fue saber que mi hermana favorita tuvo una mano en el asunto. Lori se confundió un poco. Espera. Nunca escuché sobre Luna hablando mal de ti. Por lo general, se relaja hasta que se mete en una de sus locuras musicales. Lincoln sacudió la cabeza. No estoy hablando de Luna. Se frotó el brazo con timidez, dirigiendo su atención de nuevo a Lori. Estoy hablando de la hermana parada frente a mí. La expresión de sorpresa en el rostro de Lori dijo mucho. ¿Soy su favorita? Esa sola frase corría por su cabeza continuamente. Pepero. Mamá y papá. Ahí literalmente escribiste esa carta. Farfulló.
Sí, mamá y papá habían hecho que Luna me cuidara más cuando éramos más jóvenes. Pero, creo que eso es solo porque podría hacer que me durmieras y empezara a llorar. Lincoln rascó el área donde se erguían sus plumas de pavo. Ahora, no me malinterpretes. Luna es una gran hermana genial, pero no pensé que fuera tan genial como tú, Lori. En cuanto a, ¿por qué Espacio es la peor hermana de todas? Lincoln miró fijamente el terreno. Eso fue en el calor del momento. Te sentaste en mis gafas de juego y no te disculpaste hasta después de que me compraste un nuevo par. Y aún así, tus disculpas no sonaba como si fuera en serio. Volvió su mirada a Lori. Todavía recuerdo con qué frecuencia estarías allí para mí cuando todavía estaba usando pañales, hasta que comencé el primer grado. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Carol preguntó de la nada. Alrededor de la escuela secundaria, comencé a involucrarme más con las redes sociales, y conseguí algunos amigos para pasar el rato. Dijo Lori. Lo cual, no me importó al principio. Pero empecé a extrañar salir contigo hasta que me metí en mis cosas. Incluso conocí a Clyde ese mismo año. Entonces, supongo que al final funcionó. Pero nunca me olvidaría de los momentos divertidos que tuvimos. Ahora, en estos días, parecía más preocupada con su teléfono que con cualquier otra cosa. Una mirada molesta se formó. No es que podamos llamarte de todos modos, porque nuestros mensajes serían inútiles. El niño citó con sus dedos. Y además de eso, te conviertes en un monstruo de control enorme a veces. Pero, al menos puedo entender por qué. Lincoln arrastró su mochila sobre sus hombros, sintiendo una de las correas deslizándose. Sé que estás en el mismo bote que el resto de nuestra familia, Lori, pero debo preguntarte esto: tantas veces como has amenazado con convertirme en un pretzel humano, ¿lo habrías hecho realmente? La mayor Loud sacudió la cabeza. No habría. La única razón por la que digo cosas así es porque sabía que te haría escuchar. ¿Te refieres a que Lynn me amenazó con un bate para que pudiera arrastrarme a su juego? Lori extendió las manos en defensa. Ok, primero hermano, nunca te he amenazado con un objeto como ese. Lincoln dio una mirada que decía que claramente no lo estaba comprando. Oh, entonces no me amenazaste con aplastarme con esa mesa de noche después de que Bobby rompiera contigo porque insulté a Ron y Anne. Lori hizo una pausa por un momento. Ok. Lo hice. Pero, hay más en esa situación de lo que piensas. El chico de pelo blanco se cruzó de brazos. ¿Cómo qué? Íbamos a mantener esto en secreto, pero podría decírtelo. Roberto y yo no nos separamos, pero Ron y Anne estaba molesta porque la habías insultado así. La niña hispana se quedó con los ojos muy abiertos al ser mencionada antes de hundir la cabeza en su sudadera con capucha. Entonces, decidimos ayudarlos a hacer las paces organizando una cita doble. Supusimos que fingiendo estar separados, podríamos de arreglar las cosas con Ron y Anne. Ahora que lo pienso, esa idea fue un poco tonta. Quiero decir, ni siquiera podía pensar en una buena razón para la ruptura. Lincoln la miró confundido. Pero... estabas llorando y comiendo helado cuando llegué a casa. Eso es porque estaba viendo una telenovela. Tuve que saltar a las partes realmente tristes porque ibas a estar en casa pronto. Lori se apoyó contra una farola. Pensé que querrías arreglar las cosas por mi bien, lo que podría haber estado presionando un poco, pero cuando te negaste, tuve que pensar en algo rápido para que dijeras que sí. La mesita de noche no fue mi mejor idea, y estoy seguro de que, si mamá y papá lo vieran, me castigarían hasta que me fuera a la universidad. Pero eso hizo que vinieras conmigo. La rubia dio un suspiro bajo. Fingir que no estábamos juntos era literalmente una tortura, y Bobby realmente amenazó con dejarme cuando volviste a insultar a su hermana.
La adolescente sonrió, pero verte besar a Ron y Anne ese día hizo que valiera la pena. Los dos niños de 11 años se sonrojaron ante ese recuerdo. Lincoln tuvo que darle crédito a su hermana mayor. A pesar de que los dos adolescentes podrían haber pensado algo mejor, fue una jugada inteligente sobre psicología inversa. Lori se acercó a Lincoln y se arrodilló a su nivel. Lincoln, sé que no he sido la mejor hermana del mundo. Probablemente he sido la peor. Y lamento mucho todo lo que te he hecho en el pasado. Dije algunas cosas que no deberían haberse dicho a tu costa, y no me preocupé lo suficiente por tus sentimientos, pero no pienses por un segundo que nunca dejé de quererte, ni pienses que no significas nada para mí. Cuando encontré esa carta que escribiste sobre mí, recuerdas que estaba enojada contigo, ¿verdad? Lincoln asintió con la cabeza. Estuve enojado por unos minutos. Lori miró hacia el cielo y vio las estelas de un gran avión. No me viste por un tiempo después de eso porque estaba de mal humor en mi habitación. No podía creer que, de las 10 hermanas que tienes, estaba clasificada como la peor. Lenny lo sabía, pero ella lo olvidó en un par de minutos. Sin embargo, me di cuenta que llorar por eso no me haría ningún bien, así que quería demostrar que era una de tus mejores hermanas. Eso fue lo que me motivó a conseguir ese trabajo en Gus Games N Group después de que me dijiste que estaban contratando. Ella volvió a mirar a su hermano. Cuando comenzaste a usarme para muchos favores y me metiste en problemas con mi jefe, estaba literalmente desconsolada por 2 razones. Aparte del hecho de que no podía asistir al baile de graduación con Bobby, no parecías agradecido por lo que hice por ti, pensé que quizás hacerte cambiarte de opinión no tenía sentido. Pero entonces... La adolescente esbozó una sonrisa cálida. Me demostraste que estaba equivocada y me permitiste tener una de las mejores noches de mi vida, y no podría haberle pedido a Anne en el mundo un mejor hermano. Lincoln observó cómo la felicidad de Lori se convertía en tristeza. Pero una y otra vez, me olvidaría de lo mucho que hiciste por mí y por nuestras hermanas. A veces aprovechamos tu generosidad, nos burlamos de ti de una manera no tan amable, no respetamos tu privacidad, te hacemos sentir como si fuéramos nosotras contra ti. Lori apretó los labios. Pero lo peor de todo, te tratamos como si fueras una especie de engaño malo. Ni siquiera me importa que intencionalmente rompieras mis palos de golf. Solo quiero que vuelvas a casa. Simplemente no es lo mismo sin ti. La culpa llenó a Lincoln de una manera similar a cómo habló con su madre la noche anterior. Sus pensamientos para regresar a casa crecieron cuando aprendió a confiar en su familia nuevamente, especialmente después de que dejaron en claro cuánto lamentaban haberlo hecho ser un paria de la familia. Sin embargo, todavía quedaban algunos problemas en la casa antes de que pudiera llamarla nuevamente hogar. Durante los últimos días he intentado encontrar algo que te muestre cuánto significas para mí como hermano, pero me faltaron ideas o tuve que ayudar a las chicas con sus ideas. Lori se cruzó de brazos. En realidad estoy un poco celosa de ellos. Lincoln levantó una ceja. ¿Es porque no eres tan creativa? ¿No? Bueno, más o menos. Pero es principalmente porque siempre ha sido mi deber como la mayor cuidar de todos ustedes. Mamá y papá no pueden estar allí para ayudarlos, ya que tienen trabajos reales y necesitan pensar sus propias ideas para ti. Claro, mamá ayudó a Lenny a elegir un colchón para tu nueva cama, pero... Lori comenzó a contar sus dedos. Ayudé a Lola con un baile que estaba practicando para un concurso, Luan y Luna necesitaban ayuda con la edición de vídeos, Lucy venía a buscarme rimas, Lenny constantemente necesitaba ayuda para recordar dónde había puesto sus herramientas. Un suspiro. Podría no haberles ayudado, pero... Ya te he fallado antes, así que no quería hacer lo mismo con ellas.
Entenderás esto cuando seas mayor, pero es difícil ser el tercer adulto en la casa todo el tiempo. El chico asintió de acuerdo. Ya lo hago. Siempre tengo que ayudar a mis otras hermanas con las cosas que hacen, incluso cuando no tengo ganas. Lucy quiere consejos sobre poemas, Lola quiere ayuda para el concurso, Luan y Luna siempre prueban sus cosas en mí, Lana necesita ayuda con sus mascotas, y Lisa siempre quiere un sujeto de prueba. Lori asintió con la cabeza. ¿Lo haces? Pero solo has tenido que ser un hermano mayor durante 8 años, Lincoln. Siempre has tenido a alguien que te cuide desde el día que naciste, el bebé de la familia durante 2 años y medio, yo. Yo solo fui el bebé durante 9 meses antes de que naciera Lady. Desde entonces, siempre he tenido un hermano menor responsable del día a día. Y ese número siguió creciendo, todo el tiempo hasta 10. Durante 17 años, tuve que cuidar a 10 niños, y si mamá y papá tienen otro bebé, creo que me volveré loca. Lori levanta la vista mientras se frota la parte superior de su cabeza. Cada pocas semanas, siempre verifico si tengo canas. Lincoln sonrió un poco. Si comenzaras a tener canas en ese entonces, tu cabello sería tan blanco como el mío. Todos se rieron un poco de esa broma. Lincoln dio un pequeño resoplido. Aparte de esa carta que escribí, nunca diría realmente que eres la peor hermana que tengo, Lori. Tienes tus problemas, no lo negaré. El niño frunció el ceño. Pero al menos no me usas como un muñeco de entrenamiento para aumentar tu ego, y sabes cuándo darte cuenta de que algo es tu culpa. Además, al menos lo estás intentando. Lori desvió la mirada al suelo. No debería sorprenderla que Lincoln todavía tuviera un buen resentimiento hacia Lynn, pero entre Lynn casi destruyéndose a sí misma y la actitud de Lincoln, estaba claro que su hermano ignoraba por completo lo que estaba sucediendo en casa. Link. Sé que todavía odias a Lynn, pero no sabes lo que se ha estado haciendo a sí misma. ¿Todavía recuerdas cuando se topó contigo hace un par de días? Lincoln permaneció en silencio por un momento antes de responder. Ella solo me preguntó cómo estaba antes de salir corriendo. De hecho, me sorprendió que tuviera muletas con ella. ¿Le rompiste el tendón de Aquiles cuando le mordiste el pie? No puede caminar sin un poco de apoyo. No solo eso, sino que desde el día en que huiste de casa, literalmente no ha sido ella misma, en absoluto. Lynn ha estado actuando como una segunda luz y durante una semana entera. No solo eso, no comía ni dormía porque estaba tan deprimida pensando en cómo causó todo lo que sucedió, y cómo nunca la perdonarás. Llegó a un punto en el que el resto de nosotras la estamos haciendo cuidar de sí misma. Puede que no creas que viene de mí, pero eso es lo que ha estado sucediendo con nosotros últimamente. Contrariamente a las expectativas de Lori, Lincoln estaba bastante sorprendido, incluso conmocionado. De hecho, no estaba seguro de si era una verdad real o una historia inventada, pero sí explicaba por qué Lynn parecía desaliñada y conmocionada por su inesperado encuentro. A juzgar por su postura incómoda, Lori podía decir que Lincoln no sabía qué hacer con esta información. Ella puso una mano suave sobre su hombro. Lincoln, este podría ser un gran favor para pedirte. Pero podrías al menos encontrarlo en tu corazón para tratar de hablar con Lynn. Acabamos de conseguir que coma algo hoy, y yo no quiero verla pasar por otra recaída o peor. El chico de cabeza blanca miró a su hermana a los ojos antes de mirar al suelo, mordiéndose el labio pensativo. Hubo 2 problemas con esta tarea. Con una diferencia sustancial de grado entre ellos, Lincoln no vio tanto a Lynn durante la escuela. Sin contar lo que sucedió el martes, aseguró que no vio un mechón de su cabello durante toda la semana. El otro problema, Lincoln sabía que aún dudaba un poco en hablar con la fanática de los deportes.
Después de todo lo que Lynn le hizo, desde todo este dilema hasta eventos pasados, Lincoln estaba prácticamente seguro de que limpiaría el piso con Lynn si alguna vez se volvían a ver. Y, sin embargo, parecía una amenaza vacía con la forma en que la dejaba irse sin lesiones. El niño todavía veía a Lucy en ocasiones, y se sintió un poco enfermo del estómago cuando recordó su última reunión. Supongo que estar con mis otras hermanas, como podría decir Lisa, me abrió los ojos a lo tonto que estaba siendo. Lincoln pensó para sí mismo. Con un pequeño asentimiento. Lo intentaré. Si ella no trata de escapar. Carol miró la hora en su teléfono, dando un grito agudo que tomó a Ron y Anne por sorpresa. Lori. Tenemos que ir al centro comercial antes de que toda la ropa buena se agote. ¡Oh rayos! Lori rápidamente abrazó a su hermano antes de correr para abrir la puerta del pasajero. Carol se deslizó sobre el capó para entrar en el lado del conductor. Nos vemos, Lincoln. Los neumáticos del coche chirriaron al golpear repentinamente el acelerador. Cuando despegó, Ronalda se unió al lado de Lincoln, frotando su dolorido oído. ¿Para qué crees que irán al centro comercial? Lincoln sonrió un poco. Lori muestra que habla en serio sobre esto. Carol tenía un agarre firme en el volante mientras conducía por el vecindario a una velocidad bastante insegura. Entonces, ¿crees que te perdonó? Lori se recostó en el asiento. No. Miró el espejo retrovisor cuando los dos niños se desvanecieron en el fondo. Pero es un comienzo. ¿Realmente tengo que hacer esto? Lincoln habló con inquietud, una patineta agarrada en su mano derecha. Su izquierda jugueteaba nerviosamente con la correa del casco azul que descansaba sobre su cabeza. Por razones de seguridad, también usaba rodilleras y coleras. Una apuesta es una apuesta, lameó. Ron y Anne sonrió, sosteniendo su propia tabla. Su cola de caballo estaba escondida en el casco de terciopelo que descansaba sobre su cabeza. Normalmente, ella no usaba casco, pero María no se arriesgaría hoy. Sin embargo, todavía carecía de relleno para las articulaciones. A menos que estés diciendo que eres una gallina gigante. Las mejillas de Lincoln se sonrojaron mientras miraba a la marimacha. No lo soy. Nunca antes había montado una patineta. La niña hispana encontró su mirada con una sonrisa. Cabalgaste cuesta abajo en un par de patines. Es similar a eso, pero menos movimiento con los pies. Eso fue porque íbamos a llegar tarde a la escuela. Lincoln miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Y vomité. Susurró. Bueno, entonces espero que no hayas tenido un almuerzo pesado, bebé, porque vamos a estar triturando. Tragó Lincoln. Girando. El niño sintió que su estómago se revolvía un poco. Volteando. Sus mejillas se tornaron de un ligero tono verde. Y ondulante aquí y allá. Las mejillas de Lincoln se hincharon un poco cuando sintió que parte de su almuerzo subía, pero se lo tragó de nuevo. El niño sudaba a balas mientras miraba alrededor del parque de patinaje. No era muy grande, ya que contenía solo unas medias tuberías que se asentaban sobre el suelo. El resto del área tenía un gran pozo que se abría más cerca del centro, incluso con algunos rieles en pequeñas laderas para que cualquiera se sintiera lo suficientemente atrevido como para molerlos. Ron y Anne quería comenzar con algo pequeño, así que los tenía en el pozo. Para un viernes, no estaba demasiado lleno, pero era suficiente donde la posibilidad de colisionar con otra persona era considerable. Ronalda sabía que Lincoln estaría nervioso por hacer esto, por lo que tendría que tranquilizarlo. Poniéndole un brazo alrededor. No te preocupes, Link. Como dije antes, tienes a la mejor entrenadora aquí. Te enseñaré todo lo que sé, y con el tiempo, tú también podrás destrozar con estilo.
Agitó la mano en el aire para enfatizar su punto. O terminar necesitando puntos. Lincoln se dijo a sí mismo. De todos modos, sabes cómo pararte en una patineta, ¿verdad? Lincoln asintió, dejando su tabla en el suelo antes de pisarla. Desafortunadamente, puso demasiado peso en la parte trasera, obligando a la tabla a deslizarse debajo de él. El niño con dientes astillado cayó de espaldas en un montón cuando su tabla se disparó antes de detenerse contra un poste. Ron y Anne sacudió la cabeza. Vamos a tener que comenzar desde el paso 1. Murmuró. Después de agarrar la tabla de Lincoln, ella la colocó de nuevo frente a él una vez que se puso de pie. Lo primero sobre montar una tabla es el equilibrio. No puedes poner demasiado peso a cada lado, o se te escapará. Como dije antes, es como andar en patines, pero en este caso, es más fácil porque a diferencia de los patines, no tienes que controlar individualmente cada pie. Ahora, sube. Lincoln lo hizo así. La tabla se tambaleó bajo su peso un poco antes de quedarse completamente quieto. El niño sonrió ante su logro antes de que involuntariamente cambiara de peso. La tabla estaba a punto de salir de debajo de él nuevamente, pero esta vez, Ron y Anne agarró su cintura para mantenerlo equilibrado. Ella se rió un poco. Intenta no moverte tanto, lameó. Después de pasar unos minutos ayudando a Lincoln a equilibrarse adecuadamente, la marimacha sintió que era hora de comenzar la otra parte del uso de una patineta, montarla. Ronalda fue primero al pozo para que Lincoln pudiera ver cómo hacerlo. Se subió a su tabla con facilidad, bajando la pendiente para ganar velocidad antes de subir la pendiente en el lado opuesto. Ella no fue hasta el borde, lo suficiente como para tener el impulso para llegar al lado en el que comenzó. Cuando la niña hispana regresó, Lincoln le dio una oportunidad. No hace falta decir que era como uno de esos vídeos de alguien que fallaba en el skateboard. La primera vez que Lincoln bajó la cuesta, demasiado impulso hacia adelante lo hizo caer por la cuesta. La segunda vez, se echó hacia atrás demasiado y la tabla literalmente salió volando por el aire, solo para volver a caer sobre su casco. La tercera vez es la vencida, Lincoln realmente logró salir al centro del pozo sin caerse. Era un poco lento, pero a Ronalda no le importaba. Observó al chico Loud llegar hasta el lado opuesto, girando lentamente antes de regresar a ella. La marimacha notó que Lincoln casi perdió el equilibrio nuevamente al subir la pendiente, pero que trabajaría con él en eso más tarde. Cuando Lincoln regresaba, no estaba prestando atención a su entorno. Como tal, no vio a cierta morena alta que venía hacia él desde un lado con los ojos cerrados. La colisión resultante hizo que Lincoln gimiera de dolor mientras se deslizaba sobre su estómago unos metros, sintiendo que le arrancaban la piel. Oh, perdón por eso, Lincoln. Una voz femenina dijo en estado de shock. Girando la cabeza. Polly Pine. La única. Polly extendió una mano y lo ayudó a levantarse. Probablemente no debería haber cerrado los ojos. Sí, ve por dónde vas, imbécil. Ronalda reprendió a la chica alta mientras se acercaba a ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, dije que lo sentía. Y además, siempre vengo aquí todos los viernes para estirar los patines. O en este caso, forzar a estos nuevos cachorros. Señaló el nuevo juego de patines que llevaba. A diferencia de su último par, estos tenían un esquema de color ligeramente diferente y ciertamente no parecía que hubieran sido puestos a prueba durante mucho tiempo. Lincoln asumió que el viejo par de Polly finalmente debe haberse liberado de todo el abuso que ella les dio. Polly miró a los dos. Lincoln levantó su camisa para revisar el área de su estómago y, efectivamente, había algunas marcas rojas de arañazos. Podría simplemente alejarse. Ron y Anne miró la herida antes de mirar a la chica Derby. Dado lo que escuchó de la escuela, Polly dedujo rápidamente lo siguiente.
Entonces, ¿interrumpí tu cita? Ambos niños se pusieron nerviosos, con Ron y Anne tratando de formular una respuesta. No es un... Comenzó a decir. No. No te preocupes. Los dejaré solos, tortolitos. Polly guiñó un ojo con una amplia sonrisa mientras patinaba hacia atrás. Ronalda parecía que estaba a punto de gritarle cuando Lincoln llamó su atención. No se ve tan mal, ¿verdad? Hizo un gesto hacia su estómago. La niña hispana se volvió hacia su amigo, y pudo ver mejor sus entrañas. Solo la superficie de la piel estaba rota, por lo que Lincoln no corría el riesgo de sangrar. Solo algunas molestias leves en el mejor de los casos. No. Estarás bien, pero mejor pongo algo primero. Llevándolo a un banco cercano, Lincoln se sentó mientras Ron y Anne revolvía su bolsa. Agarró un poco de pomada y se limpió un poco los dedos. Lincoln se enderezó, haciendo una mueca mientras su área lesionada se estiraba. Instintivamente retrocedió cuando los dedos de Ron y Anne tocaron su piel desnuda. Deja de moverte. Está frío. Bueno, se supone que Neosporin no es cálido, ¿verdad? La chica replicó. Suavemente frotó la fórmula sobre el estómago de Lincoln, irritándose cuando él comenzó a moverse nuevamente. Ella lo golpeó semiduro sobre su estómago, sacando un pequeño gemido de él. Dije que dejaras de moverte. Lincoln se rió un poco. Esto hace cosquillas. Continuó sofocando su risa mientras Ron y Anne continuaba aplicando la pomada. Ron y Anne levantó la vista hacia su rostro risueño antes de volver a mirar su estómago. Terminó de poner la cantidad necesaria en el área afectada, pero ahora, una idea más tortuosa se formó en su cabeza. Entonces, eres cosquilloso allí, ¿verdad? Ella sonrió. Lincoln detuvo su risa lo suficiente como para captar la mirada tortuosa que estaba recibiendo de su novia. ¿Qué estás? Fue cortado cuando Ronalda lo derribó al suelo. El niño comenzó a aullar de risa cuando la niña hispana le hizo cosquillas en su área sensible. ¡Ey! Basta. Se las arregló para hablar. No hasta que admitas que soy mejor en videojuegos que tú. Fue su respuesta mientras continuaba su asalto. No, nunca. Ja. Los dos continuaron jugando en el pavimento. Lincoln luchaba por sacar a Ron y Anne mientras la marimacha seguía atacando. A veces, le daba unas suaves palmaditas en el estómago a Lincoln para provocarlo antes de volver a su fiesta de cosquillas. Después de unos minutos de lucha, Lincoln finalmente perdió su resistencia. Ok. Eres mejor en los videojuegos. Soltó, luchando por recuperar el aliento. Satisfecha, Ronalda se bajó de él. Y no lo olvides, lameó. Ella se inclinó y lo besó suavemente en la nariz. ¿Sabes? Polly podría haber tenido razón. ¿Acerca de? Lincoln preguntó, sentándose. Esta podría haber sido una cita divertida. Continuará.